Aleluya, honra la presencia del Espíritu Santo en esta tarde con una ofrenda de aplauso. Honra su presencia en esta tarde y dile: Espíritu Santo, esto es para ti, Señor. Aleluya. Buenas tardes, ¿cómo están? No sé ustedes, pero acá arriba se siente una atmósfera tremenda. Fuego, podemos decir lo que se siente fuego. El que está muy atrás le voy a invitar a que pasen más adelante, así pueden sentir más cerca, van a sentir más. No tengan vergüenza, pasen más adelante. Los que son de la casa tendrían que estar acá, arriba. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Ahí vienen unas valientes, muy bien. Desean la presencia de Dios, bien ahí. ¿Cómo están entonces? Bendecidos. Qué hermosa tarde que papá nos regaló. Yo pensaba en lo que decía la hermana que compartió la ofrenda y yo decía, wow, hasta en los mínimos detalles Dios está presente. Porque yo cuando me dijeron que tenía que dar la prédica, fue un viernes y justo tuvimos un retiro de mujeres que a mí me vino muy bien, así que el de los hombres no vayan a faltar. Y yo decía, pero Dios, ¿qué voy a decir si hace mucho que no digo nada, no predico? Y así estuve hasta el día domingo cuando tuve un encuentro con Dios y Dios me habló. Tuvimos un encuentro bastante personal ahí. Y yo decía, bueno, Dios, ¿será esa la palabra o es algo que es? Yo no quiero que sea mi sentimiento, sino que sea tu palabra, Dios. Y así estuve toda la semana. Y aún así, el día lunes, Él me vuelve a confirmar la palabra. Y yo dije, bueno, está bien, Dios, voy a preparar esa palabra. Y volví a seguir chocando yo con esa palabra. Y anoche, a las 4 de la mañana también, no pude dormir hasta hoy en la mañana, porque Dios me hablaba impresionantemente. Y yo decía, bueno, Dios, lo dejo en tus manos y que se haga tu voluntad. ¿Sí? ¿Por qué yo peleaba con la palabra? Porque es algo que a mí me tocaba. ¿Sí? Como dice en la palabra, creo que varios pastores dijeron que cuando nos toca predicar, primero, ¿qué pasa? Nos pasa a nosotros, ¿no? La palabra nos toca a nosotros. Bueno, pero para mí era algo muy personal, algo que tocaba mucho mi corazón. Y recordaba cuando Karina estaba hablando, que no es la misma palabra, pero sí el mismo libro. Dios, cuando nosotros pisamos esta iglesia hace 4 años, Dios nos dio, ¿sí? Y yo decía, wow, es la segunda vez donde yo estoy en el momento de más necesidad y Dios me vuelve a hablar a través de esa palabra, a través de ese libro. Y yo decía, bueno, Dios, entonces tu palabra. Así que hoy les voy a compartir la palabra con la que estuve luchando durante la semana.
Yo le puse como título Probados como el oro, ¿sí? Vamos a compartir Job 23. ¿A quién le gusta el oro? A todas las mujeres, ¿no? Y a los hombres también. ¿O no? ¿No escuché amén por ahí? Ah, todos quisiéramos, ¿no? Bueno, dice, yo les voy a leer así un poquito medio rapidito porque igual vamos a ir deteniéndonos, ¿sí? Dice, del 1 al 14. Dice, Job le respondió lo siguiente: hoy también siento una gran amargura. Mis heridas son más grandes que mi llanto. ¿Cómo quisiera saber dónde hallar a Dios? Iría a verlo hasta donde Él se encontrara. En su presencia expondría mi caso, pues mi boca está llena de argumentos. Creo saber lo que Él me respondería y creo que comprendería lo que Él me dijera. No creo que Él desplegaría su poder contra mí, más bien creo que Él entendería mi sufrimiento. Ante Dios, el justo puede razonar con Él, así que yo quedaría absuelto para siempre. Busco a Dios en el oriente y no lo encuentro. Me dirijo al occidente y no está allí. Me vuelvo hacia el norte y no logro verlo. Me vuelvo entonces al sur y Él se esconde de mí. Pero Dios sabe por dónde ando, me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Seguí su camino sin apartarme de Él. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son como preciadas como la comida. Si Él decide algo, ¿quién podría cambiarlo? Él lleva a cabo todo lo que se propone, así que hará conmigo lo que ha propuesto y es mucho más de lo que ha decidido hacer. Yo le puse entonces la prédica Probados como el oro, porque si ustedes se ponen a pensar, Dios nos habla acá que a pesar de, yo creo que si les pregunto a ustedes quiénes tuvieron una semana o quiénes tuvieron un momento difícil y pensaron que Dios no estaba ahí, creo que vamos a ser unos cuantos los que vamos a levantar la mano. Entonces Dios me decía y me trataba de hacerme entender que a pesar de todo lo que nosotros podamos llegar a pasar, Dios conoce cada paso, Dios conoce cada circunstancia, Dios está adelantado a cada situación. Por más difícil que sea, Dios está ahí, no nos va a dejar resbalar. Y yo le decía, probado como el oro, porque acá en el versículo 10 dice, pero Dios sabe por dónde ando. Dice, me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de las pruebas, nosotros, el corazón de Dios es que nosotros salgamos refinados como el oro. Y yo buscaba y me informaba, porque yo el oro, a que sé que se cuelga en el cuello, se pone en la oreja, eso nada más. ¿Sí? Entonces me puse a investigar y decía que el oro es uno de los metales más nobles, es uno de los metales más difíciles de llegar a la pureza del oro, ¿sí? Dice que el oro se purifica con fuego. ¿Cuántas veces pasamos por fuego? ¿Cuántas veces pasamos por circunstancias que creemos que no vamos a salir? ¿Cuántas veces nos quemamos? Y aún así salimos, resurgimos y decimos, acá estamos de nuevo. ¿Cuántas veces, si nos ponemos a pensar de dónde Dios nos trajo? ¿Se pusieron a pensar? Yo en un tiempo de acá, hace unas par de semanas atrás, me puse a pensar y yo decía, wow, es tremendo lo que Dios puede llegar a hacer, ¿no? Yo vengo de una familia donde lejos de creer o conocer realmente el amor de Dios, yo lo conocí ya de grande, o sea, lo conocí hace 5 años por una circunstancia y no me aparto, no lo cambiaría nunca, no lo dejaría nunca. Y hemos pasado, el que nos conoce sabe que con mi esposo hemos pasado por circunstancias muy difíciles y es más, hay una que hace un par de meses pasamos y aún así nosotros decíamos, no, glorificamos a Dios, Dios está
al control de todo. Dios está ahí y a Dios nada se le escapa. Porque el enemigo también trabaja, el enemigo nos pone en la cabeza un montón de circunstancias, un montón de cosas que es como vemos acá en la historia de Job, no sé si conocen, pero sus propios amigos le cuestionan por qué él no le difama a Dios y lo abandona, su propia familia. Y no debería ser así. Nosotros debemos realmente conocer el amor de Dios y saber que a pesar de que pasemos por todas esas circunstancias, Dios está ahí. Dice que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Dios lo sepa o sin que Dios lo permita. Así que seguimos. Bueno, decía que el oro se purifica con fuego, que era para poder refinarlo. El joyero, dice, coloca en un crisol. Yo buscaba qué significa crisol, ¿no? Y es un recipiente que soporta temperaturas fuertísimas, ¿sí? Muy altas. Para poder refinar el oro se tiene que colocar directamente al fuego, ¿sí? Entonces, si nosotros nos imaginamos nuestra vida cuando pasamos por el fuego, duele, ¿no? Quema. Pero ¿saben lo bueno de todo esto? Que después que el oro pasa por este proceso, también pasa por un proceso de refinamiento y un proceso donde comienzan a limpiar de los metales pesados. Todo lo que no le sirve al oro, todo lo que no es oro puro, es quitado. Y entonces yo lo relacionaba con nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos porque decimos, uy, otra vez una prueba, uy, otra vez me toca a mí? ¿Será que Dios se olvidó? Lo digo porque yo lo pensé. Sí, yo lo dije muchas veces. Me ha pasado confrontarme y decía yo después, no, eso es el enemigo. Eso no debe ser así. Porque yo entendía que cada proceso nos acerca un poquito más a Dios. Cada proceso nos acerca a ese corazón de Dios, a esa perfección que Dios quiere en nosotros. Obviamente duele cuando te dice una persona o cuando Dios te habla y te confronta y te dice, tenés que quitar esto. No, ¿no es cierto? Es como que cuesta un poquito dejar a veces un poquito la vieja vida, dejar las comodidades, ¿sí? Y uno se pone a pensar que cuando uno realmente conoce a Dios, vale la pena. ¿Por qué? Porque no hay nada más hermoso y más maravilloso que el amor de Dios. No hay nada que llene ningún espacio, ¿sí? Solo el amor de Dios y su misericordia cada día es el que puede llegar a llenar. No sé por qué estoy diciendo esto, porque en realidad tenía algo armado, pero bueno, seguimos. Creo que alguien lo necesitaba, ¿sí? Dice que lo ponen al fuego y lo hace hervir hasta que hace burbujas y brilla. Y ahí dice, lo cierne, lo pasa por un colador, ¿sí? O sea que nosotros vamos a ser pasados muchas veces por el colador hasta llegar a ser oro puro. ¿Amén? ¿Amén? Me parece que no queremos el proceso, ¿no? Pero vale la pena. Vale la pena poder tener una intimidad con Dios sin tanto esfuerzo, sin decir hoy Dios no está o hoy no me puedo conectar con Dios. Vale la pena, ¿sí? Este ejemplo que yo les mostré es un vamos por así decirlo, un vivo ejemplo de lo que el Señor hace con nuestras vidas. Dios cuando nos escoge, cuando nos salva, cuando nos retira, nos agarra con sus brazos de amor, nos mima, ¿sí? Y comienza a trabajar en nosotros. Comienza primeramente a sanar nuestras heridas, ¿sí? Después, cuando comenzamos a ser sanados, Él comienza a retirar esas cascaritas, esas cositas que están de más, esas cicatrices, comienza a quitarlo, ¿sí? Él comienza a perfeccionarnos a nosotros hacia lo que Él tiene preparado para nosotros, porque cada uno de nosotros, Dios tiene un plan, cada uno de nosotros, como decía Karina, vamos a salir algunos pastores, otros evangelistas, profetas, lo que Dios tenga preparado para la vida de ustedes. Pero para eso debemos ser procesados, debemos ser limpios, debemos dejar que Dios nos cierne, ¿sí? Que Dios nos cuele todo lo que no sirve, todo lo que no es de agrado para Papá Dios.
Es una buena manera por ahí de comenzar la mañana diciéndole a Dios, Dios, aquí estoy, ¿sí? Dios, haz de mí lo que tú deseas. A veces no nos ponemos a pensar que oramos y decimos a Dios, Dios, se haga tu voluntad. Y cuando se hace la voluntad de Dios y no es la mía, choca, ¿no? Entonces voy a decir, pero si yo dije que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? O sea que ser consciente que la oración tiene poder, ser consciente que en nuestra boca está el bien y el mal, lo que nosotros declaremos será lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, decir a Dios, bueno, Dios, acá estoy, sé que va a doler, pero sé que también es necesario. Yo soy una persona que Dios trató mucho, y ahí está mi esposo, y a mi esposo también, en el carácter. Y sigue tratando muchísimo. Y sé que a veces, cuando me hace pasar por alguna pequeña circunstancia y yo digo, ay, por favor, Dios, ahí me doy cuenta de que, ahí está. Vos dijiste que yo haga de vos lo que yo desee. Entonces, bueno, ahí está. Dios agarró y lo tomó la palabra. Ahora tengo que yo aceptar lo que yo le dije a Dios que haga de mí. Entonces, el fuego quema, ¿sí? Pero así también como quema, nos limpia y quedamos puros. Y cuando quedamos puros, podemos ir a la presencia de Dios sin problema. Podemos estar rodeados de sus ángeles, ¿sí? Podemos escuchar, como decía Karina, a Dios le habla en sueños. Bueno, a mí también me habla en sueños muchas veces, y yo decía a Dios, ¿será que viene de Dios? ¿Será que no? Y uno pide confirmación y Dios te habla, Dios te confirma. Yo estuve hasta último momento que yo decía, bueno, Dios, ya preparé la palabra. ¿Está? Es más, encontré una prédica que tenía acá, que había armado hace el año pasado, y yo decía, ¿yo a dónde dejé mi prédica? Porque no encontraba la hoja. Y decía, bueno, Dios, voy a subir con lo que tengo, lo que tú me diste. Y Karina confirmó la palabra. Así que cada vez que ustedes estén en dudas, cada vez que necesiten dar un paso, es más, desde los más chiquititos, desde cualquier decisión que puedan tomar, preséntenle a Dios, y que sea Dios el que les respalde eso, que sea Dios el que diga que sí. Y si no viene de Dios, mejor ni siquiera tomar ese paso. Porque después vienen las consecuencias, y cuando vienen las consecuencias no nos gusta. Entonces, Dios dice, venme aquí, búscame en intimidad y yo te responderé. Entonces, busquémosles a Dios. Él sabe todo lo que nos sucede diariamente, pero también, como decía Karina, también quiere escuchar, también quiere que, porque he escuchado gente que dice, Dios sabe lo que yo necesito. Sí, sabe, pero también le gusta oír que te sientes, que te arrodilles, o como ustedes le busquen a Dios, decirle claramente, Dios, hoy estoy así, Dios, hoy necesito esto, Dios, hoy necesito una respuesta. Saber buscar a Dios, porque Él está esperando que nosotros le busquemos a Él. Somos nosotros los que nos apartamos de Él y no Él de nosotros. ¿Sí? Bueno. Dice, más abajo preparé que como no conocía sobre sobre el oro, empecé a buscar, y dice que 24 quilates es lo más puro y lo más alto, lo más valioso. ¿Quién quiere 24 quilates? Todos, ¿no? Bueno, dice que para llegar a eso, dice, hay que fundir y refundir el metal. No solamente alcanza con que quede puro, sino hay que volver a fundirlo para que quede puro en su esplendor. ¿Sí? Dice que así como el joyero toma el cuidado para hacer todo ese proceso de primero preparar, para quemar, para poder sacarlas, todas las imperfecciones que tiene o todas las cenizas que tiene que no sirve del oro, sí que papá Dios es lo mismo. Y todos los que somos padres sabemos que cuánto mayor cuidado vamos a tener nosotros como padres a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si vemos que Dios nos hace pasar por todo ese proceso de refinamiento, debemos sentirnos orgullosos, porque quiere decir que tenemos un papá que está pendiente de nosotros, que tenemos un papá que nos ama, ¿sí? Que nos cuida, que a pesar de que estemos ahí en el borde, Diosito va a ponerse ahí y va a decir no, y nos empuja.
y era por el otro camino. ¿Sí? Saber que Dios está siempre, que Dios no nos abandona en ningún momento, a pesar de todo. Hace un tiempo, una amiga que venía a esta iglesia me decía, ¿pasaste por el valle de la sombra y la oscuridad? Y yo le decía, sí, pasé, pero lo pasé con Dios. Lo pasé y supe que Él estuvo conmigo, Él estuvo con mi familia en ese momento. Y vos podés sentir la paz de decir, sacando el dolor, no obviamente que uno pueda llegar a sentir como ser humano, saber que Dios estaba ahí, que es Él el que nos va a levantar, que Él es como dice la palabra, ¿no? Que en nuestra debilidad Él nos hace fortaleza, ¿sí? Entonces, dejémonos moldearnos por Dios, dejémonos que nos lleve a ser oro puro, que nos lleve a hacer ese precioso oro que Él quiere para poder trabajar en nosotros y poder ser de bendición a los demás. ¿Sí? Yo quiero que me acompañen a Mateo 48. Perdón, 5:48. Denme un segundito que se me mezcló acá. Dice, por lo tanto, sean ustedes perfectos como lo es su Padre que está en los cielos. Él es perfecto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Perfección. ¿Y cómo se logra eso? Siendo procesados, dejándonos que papá nos moldee, dejándonos que papá haga su voluntad sobre nosotros y no nosotros, ¿sí? No nuestra voluntad, ¿sí? Dice, vemos como el oro pasa por numerosas etapas de refinamiento, dice, también nosotros cada día. Eso no significa que nosotros, a pesar de estar procesados, de ser moldeados, no podamos tener comunión con Dios. Es más, lo tenemos diariamente. Dios es alguien que podemos golpear la puerta y está ahí, ¿sí? Nosotros, nuestra comunión con Dios, la que debe buscarla a Él, es Él el que nos espera a nosotros, ¿sí? Vuelvo a repetir, entonces, que a pesar de todo, ¿quién está con nosotros? Dios, que Él conoce cada circunstancia, cada llanto, cada lágrima, cada por qué, cada para qué, ¿sí? Nosotros hemos aprendido con mi esposo a no cuestionar el por qué, sino el para qué. ¿Por qué? Es una pregunta que es un poquito lejana, así a cuestionarse, a decir, ¿por qué a mí? Es un poco soberbia. Pero el para qué, ¿para qué Dios hizo que yo pase por esto? ¿Para qué Dios hizo que hoy estemos aquí? ¿Para qué Dios les rescató a ustedes? ¿Para qué Dios les trajo a la vida en Cristo? ¿Se preguntaron alguna vez para qué? ¿Para qué fue? ¿Para llevar a su familia ante Dios? ¿Para llevar el Evangelio? ¿Para qué? Es una buena pregunta para hacerse. Como decía Karina, la verdad que hubo mucha conexión entre las palabras, que ella decía, ella venía orando por su familia y ella también está acá y su familia está acá. Y ¿para qué entonces? ¿Para qué? Para que pueda ser Dios glorificado a través de sus oraciones, a través de sus ofrendas, ¿sí? Ahora deseo que me acompañen a Isaías. Isaías 48, 10. ¿Lo tienen? Amén. Bien puedes ver que te he purificado y no como la plata. Yo te elegí en el horno de la aflicción. Ahí vemos de nuevamente donde Dios nos escogió nuevamente. ¿Desde dónde? Desde el horno de la aflicción, dice. Lo hice por mí, por causa de mí mismo, para que mi nombre no sea profanado, pues no daré a ninguno mi honra.
Wow, qué tremenda palabra, ¿no? Decir que Dios nos rescató desde ese horno, desde ese pozo. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado y para que nadie más pueda tomar su gloria, ¿sí? Un poquito más adelante nos vamos a Malaquías. Malaquías 3. Del 1 al 3. ¿Lo tienen? Amén. Dice, el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina. ¿Quiénes están preparados para que Dios venga? Amén, amén. Lo mismo que el ángel del pacto, a quien ustedes se complacen. Si ya viene el Señor de los ejércitos, lo ha dicho. Pero ¿quién podría resistir cuando Él se presente? Dice, ¿quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como el fuego purificador. Vemos nuevamente a la presencia del fuego, ¿sí? A la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es Dios el que nos moldea, es Dios, ¿sí? Como el jabón de los lavanderos, dice, se presenta para refinar y limpiar la plata. Es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví, como se refina el oro y la plata, para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas. ¿Qué va a venir a hacer Dios entonces? A refinarnos, a limpiarnos, a purificarnos. O sea que ese fuego es Dios, la presencia de Dios cuando ingresa a nuestra vida, ¿sí? Y vamos a un poquito más atrás, a Zacarías. Zacarías 13. Zacarías 13, 9. Entonces echaré al fuego esa tercera parte y la fundiré como se funde la plata. La probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo le responderé con estas palabras. Ustedes son mi pueblo, y ellos le dirán, el Señor es nuestro Dios. Wow, ¿sí? Esa palabra, ¿qué quiere decir? Que Dios está ahí, que nosotros somos hijos amados de Papá Dios, que cuando invoquemos su nombre, Él va a estar ahí, que en ningún momento Él va a negar que es nuestro Padre, que somos nosotros muchas veces el que negamos que Él es nuestro Padre, y que no debe ser así, que Él es nuestro Padre amoroso y que nos ama y que nos acompaña en este proceso que podemos llegar a tener cada uno. No sé cuál es el proceso que pueden estar pasando, no sé si es pequeño o es grande, pero lo que ustedes tengan en su corazón, pónganlo delante de Dios. Dios nos da una promesa tremenda. Si ustedes me acompañan en Salmo 94, una de las tantas promesas que Dios nos da, porque nuestro papá es tan amoroso que nos regala muchísimas promesas. Salmos 94, 14. Es cortito, chiquitito, pero para que lo guardemos en el corazón y cada vez que vemos un poquito oscuro, cada vez que vemos nuestra fe un poquito para abajo, que podamos reflexionar sobre esta promesa. Dice, tú, Señor, no abandonarás ni desampararás al pueblo que has hecho tuyo. Amén. Yo me considero hija de papá. ¿Quién más? Amén, amén. Cada vez que nosotros estemos un poquito débil o que el combustible esté terminando, esto nos tiene que llenar. La presencia en Papá Dios y sobre todo, como dice Jonah, que habitan dentro de la alabanza. Busquen la alabanza, pongan, canten, estén en su casa, nadie les va a escuchar si tienen vergüenza, como yo, por ejemplo. Pero búsquenlo. Papá, realmente, no sé, pero siento que hay alguien que debe reconciliarse con Dios. Que además, así como yo lo hice, creo que hay alguien más, porque sé que Dios trajo esta palabra para alguien más,
y lo estoy sintiendo adentro mío. Así que si hay alguien realmente que necesita reconciliarse con Dios y reconocer que sin Él no somos nada, yo les voy a invitar al que quiere pasar, pasen. Sé que los pastores van a estar orando, pero ante todo concéntrense. Sé que van a poner una música y me gustaría que lo puedan escuchar cada letra, ¿sí? Y que se den cuenta que en cada situación y en cada momento está el amor de Dios. Nunca, pero nunca se olviden de eso. Por más que venga el enemigo 1000 veces y le diga, no, tú no eres hija de Dios, pero sí lo son. Dios pagó un precio muy caro, ¿sí? Entregó su vida por nosotros. Así que lo que podemos hacer como para honrarlos es realmente entregar nuestro corazón a Él. Amén. El que desea pasar adelante, ustedes no se imaginan lo que se siente acá arriba. Realmente cuesta estar de pie. Así que si el que desea pasar adelante, y si no tiene que reconciliarse con Dios, no importa, pero pase y entregue su corazón a Dios, entregue su vida a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Mire, mientras la sierva de Dios nos daba la palabra, a mí me venía algo. Para confiar que Dios va a hacer la obra en tu vida, tenemos que confiar que Él es mi papá. Que realmente lo que hace no va a ser lo malo. Porque dice la Biblia, hay una unción impresionante, hermano. Lo que está diciendo Fátima es en la realidad. Hay una unción tremenda esta hora. Porque la palabra vino para que yo pueda entender, pueda creer, escuche, pueda creer que mi papá es Dios. Mi papá que no me va a dejar caer, que me va a permitir que pase por la prueba, que sea probado como el oro, pero no me va a dejar caer. Él me va a sostener. Pero para que yo entienda esto, tengo que confiar que Él es mi papá. No tengo que confiar de la boca para afuera. No. Cierre sus ojos, yo quiero que usted piense. Los que tienen padres, o los que tenían papá, que pudieron criarse con su padre. Y si no lo tienen, voy a hacer una demostración de quién es tu papá del cielo. Cuando vos puedas reconocer esto, creer esto, tu vida va a cambiar. Vas a decir cada prueba que vas a pasar, vas a decir, aunque esté pasando esta prueba, yo me voy a tirar porque Dios me va a sostener. Dios no me va a dejar que caiga porque Él es mi papá. Oh, rimaya la mashea maya. Entendelo, por favor. Si no reconoces que Él es tu papá, jamás vas a poder confiar en que Él va a hacer la obra en vos. Primero lo que tenés que hacer es confiar que Él es tu papá. Y que, mire, puede ser que no te has criado con tu papá. Pero yo te quiero decir, tal vez tu papá no fue tan bueno, pero yo te voy a hacer una demostración esta tarde de quién es tu papá del cielo. No solamente el que te creó en el vientre de su madre, de tu madre,
sino aquel que te va a sostener aún en las pruebas difíciles. Él no te va a dar ninguna prueba que no la puedas soportar. Por eso lo que decía Fátima, decía que nosotros muchas veces preguntamos ¿por qué? Y ella decía, preguntamos ¿para qué? ¿Para qué Dios está sucediendo? Para mi bendición, para mi bendición, para que Señor vos me estás formando, me estás metiendo Señor ahí a 280 grados como se refina el oro. Señor, porque tú quieres que yo salga bueno, que salga el mejor, que sea perfecto en su tiempo. Padre mío, yo quiero entender y saber y confiar que tú eres mi Padre y que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No dudes del Papá del cielo. No dudes que de aquel que sostiene al mundo en su mano y que todo es posible para Él. Aleluya. Gracias, Señor. Bájame un poquito la música. Yo quiero que abran sus ojos ahora. Aleluya. Yo quiero hacer una demostración. Jeremías, vení. Jeremías, ahí, quédate ahí. Él es su papá. Sí, Aníbal es su papá. Jeremías es tu papá, ¿verdad? Sí, él es tu papá. Sí. Él sabe que es el papá. Ahora yo le voy a mandar a él que se tire y su papá lo va a agarrar. ¿Sí? Tírate, a ver, tírate. No, tírate, no tengas miedo. Dale, dale que tu papá te va a agarrar. Si fuera un desconocido, yo he visto chicos que se suben así de espalda y el papá le dice tírate y se tira. ¿Por qué se tira? Porque sabe que el padre lo va a agarrar, que no es un desconocido. Cuando vos conoces a tu papá, vas a saber que en sus brazos vas a estar confiado. ¿Sí o no? Tu papá del cielo. Y muchas veces, sabe, uno pregunta y dice, ¿pero será que es de Dios? Y yo te preguntaría, ¿será que vos estás seguro que soy hijo de Dios? Hermano querido, hermana, lo que sucede en tu vida es porque tu papá lo está permitiendo. Y te va a sostener. Mira, muchas veces nosotros no queremos hablar con las personas, no queremos tomar determinaciones, no queremos decir, no, yo voy a hacer esto. Y si no, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Va a decir que sí, porque tu papá te está sosteniendo. ¿Usted me está entendiendo? Cuando vos sabés quién es tu papá, vas a confiar en tu papá. Lo primero que tenés que hacer, si no, no va a pasar nada. Ah, no, pero si pasa esto. Ah, no, pero no vamos a hacer esto porque si no va a pasar esto. No. Yo oro, confío en Dios. Y si hay algo que Dios tiene que cambiar en mi vida, pues lo hará Él. No lo harás tú, no lo harás tu esposo, no hará el pastor, no va a haber nadie, sino tu papá. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Vení, pastora. Pastora, vení, por favor. Gracias. Bendito sea Dios. Yo quiero que empieces a confiar a partir de hoy en serio en Dios. En serio. Decirle, Señor, eres capaz de decir esta tarde y decirle, Señor, haz lo que quieras de mí. ¿Cuántos se animan? No, yo voy a contar hasta 7. A ver quién se anima a decirle al Señor, si usted entendió el mensaje, va a decir que sí. Que el Señor, aunque lo meta en un tambor a 280 grados de calor, le va a sacar de ahí. ¿Acaso no le sacó a Daniel, a sus amigos,
del horno de fuego. Era literal, pero lo sacó sin olor a humo. Escuche, Dios le va a sacar de la prueba del fuego sin olor a humo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Yo le voy a preguntar a usted. Voy a contar hasta 7 y usted lo piensa. Si realmente usted se anima a decirle a Dios, levantá su mano y decirle, no lo levante todavía, yo le voy a contar hasta 7, usted piénselo. Y diga, si realmente está convencido y cree que Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, es su papá, le va a decir, hacé lo que quieras de mí. Compromiso serio. Pero sabe, le vuelvo a repetir la palabra, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Yo la quiero. Amén. 1, 2. Esto es espiritual, hermano. 3, 4, 5, 6 y 7. Quien se anima a decir, hacé lo que quiera de mí. Dígalo, repítalo. Hacé lo que quiera de mí. Porque confío que tú eres mi papá y quieres lo mejor para mí. Aleluya. Aunque pase por el fuego, diga conmigo, aunque pase por el fuego, dice tu palabra, no me voy a quemar. Aleluya. Padre, amado Espíritu Santo, tú estás aquí obrando, Dios.